¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas se sienten insatisfechas, incluso cuando parecen tener todo lo que podrían desear? La respuesta no está en lo que poseen, sino en cómo viven. La mayoría de las personas no fracasan por factores fuera de su control. No es que el destino o el mal les haya arrastrado. Lo que realmente sucede es que se han adaptado a una vida que no les exige nada. Han caído en una rutina donde la vida fluye sin grandes problemas, pero tampoco hay grandes logros ni desafíos. Viven un día tras otro sin experimentar las emociones intensas que vienen con el verdadero crecimiento, la satisfacción de un esfuerzo bien hecho, la felicidad de haber conquistado una meta personal o profesional, o incluso el dolor de un sacrificio que ha valido la pena. En lugar de enfrentar obstáculos que los eleven, se conforman con una existencia monótona, sin emociones ni transformaciones profundas. Esto puede parecer cómodo al principio, pero a largo plazo, esa comodidad será lo que los arrastre hacia la mediocridad. La vida sin dolor, sin esfuerzo, puede parecer atractiva, pero es una vida vacía. No estamos aquí para simplemente existir. Estamos aquí para vivir, para desafiar nuestras propias limitaciones y ser mejores de lo que éramos ayer. Si evitas todo lo que te causa incomodidad, lo único que estarás haciendo es frenar tu propio potencial. El verdadero enemigo no es el dolor que a veces acompañan los retos, sino la indiferencia y la pasividad de una rutina que te mantiene quieto, sin ninguna aspiración de alcanzar más. Imagina que estás atrapado en una rutina diaria, donde todo se siente predecible y sin emoción. No te enfrentas a grandes dificultades, pero tampoco a grandes victorias. El miedo al fracaso no te está deteniendo, pero tampoco lo hace el deseo de crecer. Este estado de letargo es más peligroso que cualquier fracaso, porque te hace creer que no hay nada que cambiar, cuando en realidad todo está quedándose atrás. Tu pasión, tu visión y en última instancia, tu propósito de vida. Este escenario es el de tantas personas en el mundo, con trabajos estables, familias que las respetan y una vida aparentemente tranquila, pero al final del día sienten una profunda insatisfacción. No sienten que están viviendo el sueño que alguna vez imaginaron. Se preguntan si la vida que están llevando es realmente la que fueron llamados a vivir o simplemente una existencia de supervivencia. La diferencia entre simplemente existir y vivir con propósito radica en los desafíos que decides enfrentar y las decisiones que tomas incluso cuando la vida parece cómoda. Despertando al verdadero propósito. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud en lo profundo de tu ser? Esa sensación de que aún hay algo más que no has alcanzado. Quizás sientas que la vida te está pidiendo algo más grande, pero no sabes por dónde empezar. Esa sensación de incomodidad es el primer paso hacia el cambio real. La mayoría de las personas confunde resignación con aceptación, pero el verdadero significado de la aceptación es mucho más profundo. Aceptar no significa conformarse con lo que tienes, sino abrazar lo que eres capaz de lograr, sin dejar que las circunstancias actuales te definan. Cuando sientes que la vida no te está desafiando lo suficiente, cuando las cosas parecen ir sobre ruedas, es fácil caer en la trampa de pensar que todo está bien. Sin embargo, si dentro de ti hay una voz que dice, esto no es todo, esa es la llamada al despertar. Te está pidiendo que dejes de vivir en modo automático y comiences a tomar decisiones conscientes sobre lo que realmente deseas. Lo más importante es dejar de huir de la incomodidad, porque solo enfrentándola podrás crecer. En la vida hay dos caminos. El camino fácil, que promete una existencia sin sobresaltos, pero que a la larga no conduce a ningún lugar significativo. Y el camino desafiante,
que nos confronta, nos exige más y nos empuja hacia una versión de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existía. Romper con lo fácil, tomar el camino que nos reta, nos lleva a ser quienes realmente somos. Es un proceso que requiere valentía, porque desafiarte a ti mismo no siempre será cómodo. Sin embargo, cuando decides dar ese paso hacia lo desconocido, hacia lo que realmente te está esperando, comienzas a caminar hacia tu verdadero propósito. Si sientes que estás atrapado, que tus sueños se están desvaneciendo, es porque no has roto el pacto silencioso que hiciste con lo fácil. No has tomado la decisión consciente de desafiarte, de caminar más allá de tu zona de confort. Mientras tú dudas, otros están construyendo lo que tú solo sueñas. Esta es la cruel verdad. La vida no te dará lo que mereces, sino lo que estás dispuesto a trabajar por conseguir. No puedes quedarte esperando que las circunstancias cambien por sí solas. Tienes que ser el motor de ese cambio. Es fundamental entender que el conformismo, disfrazado de estabilidad, es uno de los mayores enemigos del crecimiento personal. Ese estado intermedio, donde no te encuentras ni mal ni bien, donde no estás perdido pero tampoco avanzando, es el mayor obstáculo para lograr una vida significativa. Muchas personas viven años atrapadas en este limbo, sin heridas visibles, pero con el alma apagada. No han tomado el control de su vida, sino que se han dejado arrastrar por las corrientes de la mediocridad. La elección de no abandonarse. La clave para salir de este estado de estancamiento es tomar decisiones reales, decisiones que transformen tu vida. ¿Por qué esperar más? Si algo dentro de ti te dice que debes cambiar, entonces es el momento de hacerlo. No es fácil, pero no hacerlo es mucho peor. Cuando llegues al final de tu vida, realmente querrás mirar atrás y saber que no hiciste lo necesario para alcanzar tus sueños. La respuesta es simple. No dejes que el miedo, las excusas o la comodidad te roben la oportunidad de vivir plenamente. El momento perfecto no llegará por sí solo. No esperes a que las condiciones sean ideales. El momento perfecto es ahora. Si no tomas acción ahora, ¿cuándo lo harás? Si algo es lo suficientemente importante como para hacerlo mañana, entonces es demasiado importante como para no hacerlo hoy. Cuanto más esperes, más difícil será dar el paso. La vida pasa rápidamente, y si no tomas el control, alguien más lo hará por ti. Las decisiones que tomes hoy definirán el futuro que vivirás. Es esencial que dejes de conformarte con lo que tienes y empieces a luchar por lo que realmente deseas. La transformación comienza en el momento en que decides no seguir en piloto automático. Tienes que actuar ahora, no dentro de un mes, no el próximo año, sino hoy mismo. Cada día que pospones tu grandeza es un día que te alejas de lo que podrías ser. Y aunque el miedo a fallar esté presente, debes entender que el fracaso no es el fin, sino un paso hacia el éxito. La transformación que buscas no llega simplemente porque lo desees. Llega cuando tomas acción. La verdadera transformación no es cuestión de esperar que todo sea fácil, sino de estar dispuesto a enfrentarte a lo que es difícil. Tienes que estar dispuesto a dar el primer paso, aunque no veas el camino claro. La vida no te pedirá que tengas todas las respuestas, pero sí que tomes la decisión de avanzar, aunque no todo esté claro. El desafío de vivir con propósito. Lo que realmente necesitas no es una vida sin desafíos, sino una vida con propósito. El dolor que a veces experimentamos al enfrentarnos a lo desconocido es solo un signo de que estamos en el camino correcto. El propósito no se encuentra en la comodidad, sino en lo que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Cuando decides seguir lo que te apasiona, cuando te atreves a dar el paso hacia lo que te desafía,
es cuando comienzas a vivir una vida plena. Recuerda que la vida no es solo sobre alcanzar metas, sino sobre quién te conviertes en el proceso. Cada desafío, cada paso que das, no solo te acerca a tu meta, sino que también te moldea, te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más consciente de tu propósito. El verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que aprendes en el camino. Y el mayor aprendizaje que tendrás es el descubrimiento de tu propio poder, de la fuerza que tienes dentro de ti para superar cualquier obstáculo. A menudo, las personas abandonan justo cuando están a punto de lograr sus sueños. La diferencia entre los que lo logran y los que se quedan atrás no está en el talento, sino en la persistencia. La constancia es lo que marca la diferencia. Es la habilidad de seguir adelante, de levantarse una y otra vez, incluso cuando el camino se vuelve incierto y difícil. No te rindas cuando las cosas se pongan difíciles. Ese es el momento en que más necesitas seguir, porque es allí donde la verdadera transformación ocurre. Sigue adelante, aunque no veas el final del túnel. Sigue caminando, porque cada paso que das te acerca más a la vida que estás destinado a vivir. La fuerza del compromiso y la persistencia en la búsqueda de tu propósito. ¿Qué tan fuerte es tu compromiso con lo que realmente deseas? A menudo, los sueños no se alcanzan simplemente por tener una buena idea o por querer algo con todo el corazón. La clave está en la persistencia, en la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando las cosas se complican. La vida no siempre será fácil y los obstáculos son parte fundamental del proceso. Si bien la motivación es importante, no es lo único que se necesita para avanzar. El verdadero éxito se basa en algo mucho más sólido. El compromiso diario con el objetivo que te has propuesto, independientemente de las dificultades que enfrentes. Imagina que en tu vida hay una meta que realmente te apasiona, algo que te hace sentir vivo, algo que deseas con todo tu ser. Sin embargo, esa meta está rodeada de dificultades, frustraciones y momentos en los que parece que todo está en contra de ti. ¿Qué haces en esos momentos? La diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes se rinden está en cómo responden a esos desafíos. Las personas que alcanzan el éxito no se rinden cuando el camino se vuelve difícil. Ellos entienden que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para acercarse más a lo que desean. El compromiso no es solo una decisión que tomas al principio del viaje, sino una actitud que debes mantener constantemente. Se trata de no rendirse, de levantarte después de cada caída, de aprender de cada error. Si te caes, te levantas. Si te enfrentas a la frustración, la conviertes en combustible para continuar. La vida no se mide por los logros alcanzados, sino por la perseverancia, por las veces que has seguido adelante cuando todo parecía perdido. Lo más importante es que cada paso que das te lleva más cerca de tu meta. Puede que no siempre veas resultados inmediatos, pero si sigues adelante, si te mantienes firme en tu compromiso, eventualmente los resultados llegarán. El éxito es la suma de pequeñas acciones tomadas todos los días, de seguir a pesar de las dudas, a pesar de los miedos. La constancia es lo que te llevará a alcanzar lo que deseas. No se trata de hacer todo perfecto, sino de mantener el compromiso con tus sueños y seguir trabajando en ellos, incluso cuando no se vean resultados inmediatos.